George. Lo primero, Bien, un gusto estar contigo y con todos los que nos siguen a través de la plataforma. un gusto también tenerte o tenerlo para marcar distancia con los candidatos. A propósito de marcar Por distancias, favor, eh, toda usted, confianza. usted ha dicho que su partido, Somos Perú, por el cual candidatea, es un partido que está inscrito pues en estos pactos mafiosos, como algunos llaman, a, la, a los acuerdos de la mayoría congresal en el Congreso que pusieron a José Gerí, militante, secretario general, nada menos que de Somos, y luego al actual presidente José María Balcázar. ¿Insiste en esto? Y si es así, ¿cuál es su relación con el partido? ¿Cómo se entiende usted con Patricia Lee, la presidenta? Muy buenos días. Ahora, yo lo que he dicho es que el señor José Gerí, el expresidente, ha sido impuesto por el Congreso, no ha sido puesto elegido como el Congreso, veamos, por el pueblo, ni candidato como por Somos Perú, ¿verdad? Ha sido elegido por el Congreso, pues para mí es un Congreso y para todos los peruanos totalmente corrupto y mafioso. Ahora, el accionar de los congresistas y el partido Somos Perú, ustedes habrán podido ver que durante toda esta etapa congresal ellos han votado divididos, han tenido la libertad de ellos de votar según el criterio propio y por eso deben ser juzgados ellos por sus acciones, ¿verdad? No, no el partido. Nuestro partido es un partido eh, muy importante con más de 230.000 militantes y que es hoy la primera fuerza. Tenemos 11 gobernadores, muchísimos, más de 300 alcaldías a nivel nacional. Entonces, hoy es la primera fuerza, pero vuelvo a decirlo, ellos tendrán que ser juzgados por sus acciones y enfrentar sus procesos como corresponde. Ya, pero el partido estaría inscrito dentro de este pacto mafioso del que no solo usted, varios hablan Mm. en el Congreso. Sí, no pertenece al pacto mafioso porque, como verán, hoy Somos Perú no maneja ningún ministerio. Simplemente el señor José Gerí tomó la decisión personal, más allá de que el partido le recomendó que no vaya a asumir la presidencia porque no estábamos de ninguna manera a favor de lo que está haciendo este Congreso, el cual yo he sido muy severo, ni no solamente ahorita, sino en los últimos años que mantuvieron a una presidenta asesina, y las cosas hay que decirlo como son, ¿verdad? En el cargo, entonces él lo ha tomado de forma personal y seguramente pues él habrá manejado esos temas en el Congreso. Ya, entonces, Por eso dije, no es un gobierno de Somos Perú en lo más mínimo. usted está haciendo sus matices tratando de salvar al partido, pero el partido de alguna forma está involucrado. Sí, porque Ana el partido, Segarra, por como te ejemplo, comento, Fernando, es un se- partido que desde que nació, desde la línea de don Alberto Andrade, tiene un rostro humano muy importante y es un partido que trabaja mucho para los temas sociales y sacar el país adelante. Entonces no puede ser juzgado por las acciones que hacen unos cuantos, 230.000 militantes, ¿verdad? Ellos tienen que hacerse responsables. Lo que yo sí reafirmo categóricamente es que hoy no pertenecemos a ninguno de estos pactos mafiosos porque no manejamos nada dentro del aparato del Estado. ya, aunque usted lleve en su lista, por ejemplo, a Ana Segarra, que es una figura asociada a algunos contubernios en los que ha sido y tiene investigaciones abiertas. Sí, Ana Segarra no puede postular, por lo cual no está yendo con nosotros y que ella tendrá que afrontar sus procesos. Pero vuelvo a decirlo, ¿no? Ya. Que Y ellos, que cada congresista, los actuales, asuma su responsabilidad en cuanto a sí, su accionar, para ¿no? Y pasar, esto hay que ser categórico. para zanjar con este Yo soy tema, muy frontal, ustedes, el Perú entero me veo luchando contra sí, la corrupción, contra la extorsión, los sicarios, y le ganamos en la victoria. ¿Por qué? Por esta línea en la cual siempre me manejo, de sí, valores y principios, en el tenemos cual que ir a se la... combate a las mafias, venga de donde venga, asimismo tenemos que combatir a la corrupción, Sí, por venga supuesto, por y donde vamos a venga. hablar de eso luego de la franja electoral, pero quería zanjar el tema del partido con una pregunta que se la dejo. Usted está llevando... Soy Fernando Vivas y los estoy acompañando en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el candidato presidencial por el partido Somos Perú, George Forsyth. Le había dejado una pregunta, George, antes de la pausa, respecto a si usted lleva en el partido, en las listas a senadores y a diputados, alguna gente de confianza en usted que en la negociación con el partido, como la tiene cualquier candidato, usted dijo, me gustaría poner a estas personas en la lista. Bien.
Mire, te comento, evidentemente hay candidatos que me parecen muy interesantes, hay muchísimos candidatos muy interesantes dentro de la lista. Lo que hay que entender es cómo funciona, ¿verdad? No, no es que se pone alguien a dedo. Nosotros somos un partido muy democrático en el cual son las bases, son los militantes quienes eligen quiénes van a tener la opción de postular en esas elecciones. Entonces, no es que puedas colocar a alguien a Pero dedo, hay pero designados, ¿no? evidentemente tenemos gente muy capaz, muy preparada para cambiar el país. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Lamentablemente, esta narrativa del Ejecutivo, el Legislativo, que hoy evidentemente no van a generar ningún cambio al Perú, piensan en sus intereses personales. Sí, evidentemente hay un pacto mafioso y estos partidos que tienen grandes representantes en el Congreso y que han manejado y han sostenido gente corrupta en la presidencia por sus propios intereses. Yo creo que nadie en el Perú está esperando que salga algo bueno de ellos, hay que concentrarnos más bien en cómo sí podemos cambiar el país. Sí, entiendo el papel de las bases y de sus delegados en las elecciones internas. Es fundamental en la democracia partidaria que la hay en Somos Perú, pero yo preguntaba por la Así es. cuota de designados, ¿no? Pero en todo caso, hablemos de su plan de gobierno. Yo lo he leído, tiene un importante acento municipalista que es histórico, tiene que ver con el fundador del partido, Alberto Andrade. Usted mismo ha sido alcalde, entonces le pregunto lo siguiente, y su tema de batalla, que es un tema importantísimo para los peruanos, es el combate a la inseguridad. Usted fue alcalde de La Victoria y se enfrentó pues a mafias que no son las que hay ahora, que son mucho más complejas, nos han desbordado, cometen crímenes más violentos y masivamente que lo que usted enfrentó en La Victoria. ¿Qué papel debe tener la municipalidad y qué papel usted, qué reformas usted plantearía más o menos estructurales para que el combate a la inseguridad sea participativo y las municipalidades estén también involucradas firmemente en ello? Mire, como bien lo mencionaste, yo he sido alcalde y para mí es el nivel de gobierno más importante porque nosotros trabajamos con la ciudadanía, entendemos la problemática, la vemos día a día, entonces es importante que alguien que llegue a la presidencia haya pasado por el primer nivel de gobierno y que no sea alguien simplemente teórico de oficina. Conocemos bien, tú lo has mencionado, el problema de la inseguridad. Yo me he enfrentado a estas mafias que son las mismas que están hoy. Igual nos disparaban, nos amenazaban, nos tiraban molotov. Era extremadamente violenta, pero no le tuve miedo y las voy a volver a enfrentar. El serenajo evidentemente no funciona, funcionará en los barrios más lindos, digamos, pitucos del país, que evidentemente hay un orden, pero en la Victoria mandas un serenajo y le quitan el chaleco, le quitan la gorra y se burlan de él. Entonces tiene que tener una autonomía más importante, debe tener mayores funciones, por eso se habla también de una policía municipal. Pero el tema de la inseguridad evidentemente es nacional, ya no es inseguridad ciudadana, es un problema ya Pero, nacional, sí, ¿no? pero Inseguridad cuando usted, nacional, seguridad nacional. Entonces, nosotros proponemos varios cambios, sí, sí, entre los pero cuales yo no tenemos tanto tiempo seguro, pero yo voy a tomar no las dejemos cárceles pasar desde el primer día el con las tema de Fuerzas Armadas. Voy a tomar control de las cárceles, porque el 80% del sicariato y la extorsión sale desde las cárceles. Entonces, obviamente tenemos que ya, cerrar ese está caño de bien, forma inmediata. está bien, Tenemos que lo de las limpiar a la cárceles Policía Nacional, lo he dicho es un muchas tema veces, porque está infiltrada por la sí, corrupción y un perdón. delincuente no va a perseguir un Sí, delincuente. Por eso George, es que van a tener el uso lo de las cárceles obligatorio es de las body cams, importante. las cámaras que graban 24 horas y así vamos a separar los buenos de los malos. Sí, George, Te cuento cómo por funcionan. favor, tengo Sí. que preguntarle. Lo de las cárceles es importante y varios candidatos les gusta prenderse las cárceles, es importante, pero usted habló de la policía municipal y quería ver la consistencia de esa propuesta. Estamos hablando de una policía municipal para Lima Metropolitana, que es algo similar a lo que plantea Renzo Reyardo, y la coincidencia no está mal en política. Estamos hablando de Por eso supuesto. como una propuesta que la llevaría, si usted es presidente desde el gobierno y si salta la valla con una bancada, desde una bancada, proponer una policía metropolitana para Lima y quizá para algunas otras ciudades del país. Pero sí, porque es muy importante, como te vuelvo a comentar, el serenazgo, más allá del arresto, digamos, ciudadano, que lo podemos hacer todos, no tiene ninguna función específica, digamos, o digamos, ninguna competencia más allá
que el de cualquier ciudadano. Entonces tenemos que elevarlos para eso. Yo contraté mismo en la Victoria, todo el personal venía de las Fuerzas Armadas que ya venían con cierta preparación y hay que prepararlo muchísimo más. Ahora hablan de darle pues armas no letales al serenajo y eso lamentablemente no va a servir porque si no tiene una preparación y no está capacitado va a sacar un arma no letal contra un delincuente que sí las Sí, tiene. Entonces, evidentemente es darle facultades, prepararlos como corresponde. En el Perú hay 130.000 policías. Solamente en Lima tenemos alrededor de 15.000 serenazgos, entonces sería una fuerza importante. Estoy hablando de 130.000 a nivel sí, nacional. quiero tocarle Hoy otro hace tema. falta más policías, por eso hay que llevar adelante esta propuesta de la Sí, policía municipal, pero hay temas más urgentes, ¿verdad? Como limpiar la Policía Nacional, que te comento. Eso es fundamental porque, sí, y vuelvo a decirle, un delincuente no va a perseguir un delincuente. Pero hay otros temas sobre las importantes. organizaciones. Sí, hay otros temas importantes y hay uno que quería tocar con usted, que es la salud, de la que no se habla demasiado con la insistencia que se debiera y es una gran preocupación y angustia de los peruanos. Usted plantea una integración de los subsistemas de salud, es decir, el seguro social con los hospitales, con el sector privado y con las sanidades de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas. Eso es algo bastante ambicioso, varios lo han dicho, no lo han llevado. Yo creo que ni 5 años bastarían, entonces, para ver la consistencia de sus propuestas de gobierno. ¿Cómo debiera empezar ese afán, esa promesa de integrar los distintos subsistemas de salud en el Perú? Ok, muy bien. Te termino de comentar rápidamente lo que te hablaba de las bandas de crimen organizado y te respondo rápidamente lo de salud, porque hoy hay 50 organizaciones criminales en el país que ya tienen empresas formales, pero para eso hay inteligencia financiera. Entonces nosotros vamos a congelar sus Sí. activos de forma inmediata. ¿Cómo es posible Terminemos que no con podemos la agarrar salud, por 50 favor. organizaciones Terminemos con la criminales? salud, por favor. Usted Sí, tiene que claro, dominar todos pero los temas el de su plan problema de de la gobierno. seguridad es el problema que hoy más acoge a la población y que no podemos salir adelante. No hay economía, no hay desarrollo y menos va a haber salud si es que no hay seguridad. Pero tu pregunta es evidentemente importante, fundamental y nosotros sí queremos integrar la salud y se llama desde el historial clínico Eso sería lo integrado, digamos, primero, universal. Y para la eso tenemos historia que trabajar clínica. en la digitalización del Estado, que esto es para mí fundamental y es como vamos a luchar contra la corrupción, es como vamos a luchar contra la delincuencia, ¿verdad? Entonces tenemos que digitalizar el Estado. En cuanto a la salud, sí, tú bien lo mencionas, son procesos que pueden demorar su tiempo y que seguramente lo harán, pero nosotros tenemos medidas inmediatas en cuanto a la salud. Hoy hacen 4 horas, 5 horas de cola y cuando llegan a la ventanilla no les dan las medicinas que corresponden. Entonces, mientras vamos solucionando los demás problemas, que es infraestructura, cantidad de doctores que hoy no hay el personal médico, sí vamos a hacer alianzas con el sector privado, con todas las farmacias a nivel nacional, para que se le entreguen las medicinas de forma gratuita a todos los que pertenecen al CISE, Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en todas las farmacias con su DNI y la Bien, receta médica. Y eso es gestión, es un convenio porque la empresa privada también tiene que apoyar a sacar adelante las brechas sociales. ¿Cómo es posible que un sí, adulto mayor va ya, por ya sus se nos... medicamentos, tiene 85 años y no se los dan? Entonces, ¿qué Sí, pasa? Se enferma y requiere una mayor atención y obviamente congestiona todo el sistema de salud. muchas gracias, George Forsyth, por hablarnos de su plan de gobierno y su relación con el partido Somos Perú, del cual es candidato presidencial. Suerte en su campaña. Y habiendo terminado de hablar con el candidato George Forsyth, nos vamos a una pausa donde habrá además mensajes de nuestros anunciantes y titulares y volvemos